Hola Stephanie, muy buenas tardes. Bueno, aquí me tocó grabar el video porque intenté bajarlo el que está en la plataforma y no me dio. Entonces, bueno, te voy a mencionar más o menos que hablamos la clase pasada. Nosotros hablamos de Thomas Malthus. Él es un inglés que vivió durante el siglo XVIII y principios del siglo XIX. En el siglo, más o menos en el año de 1798, planteó una teoría con relación al crecimiento poblacional. En esa época existían 1.000 millones de personas viviendo en el planeta. Y él decía que si la población mundial se duplicaba, es decir, posiblemente los 2.000 millones de personas, iba a existir escasez de recursos, es decir, los recursos, especialmente los recursos agrícolas, no iban a dar abasto para mantener a esos 2.000 millones de personas que iban a existir y que él calculaba que iban a existir para 1880. Realmente para esa época sí existieron estos 2.000 millones de personas, pero él no contaba con las mejoras tecnológicas que permitieron mejorar el asunto agrícola. Si tú miras este recuadro de Naciones Unidas, Naciones Unidas indica que para el año 1987 ya éramos 5.000 millones, para el año 2011 éramos 7.000 millones y se calcula que en este momento aproximadamente somos 7.700 millones. Se espera que para 2050 seamos 9.700 millones. Entonces la pregunta es, ¿cómo pudimos sobrevivir 7.700 millones de personas que estamos actualmente en este planeta y cómo podrán sobrevivir esos 9.700 millones si Thomas Malthus indicaba que los recursos no iban a alcanzar para todas las personas? Muy bien, resulta que esos 7.700 millones de personas que habitamos en el planeta, más o menos contados o calculados, han logrado sobrevivir por esas mejoras tecnológicas. Esas mejoras tecnológicas agrícolas permitieron que para este crecimiento poblacional existiera alimento suficiente e incluso de sobra para poderlo mantener. Según indicaciones de FAO, pues puede existir alimento para mantener hasta casi el doble de la población mundial actual. Pero ¿por qué entonces las personas más pobres, digamos, mueren de hambre o tienen problemas de alimentación? Por asuntos políticos y culturales. Ahorita vamos a ver un asunto cultural cuando miremos un informe de la FAO, pero también hay un asunto político acá que es importante pues mencionar, es decir, nuestros gobernantes todavía no han encontrado el camino para poderle mejorar las condiciones alimentarias o de seguridad alimentarias para la mayoría de la población. Muy bien. Tenemos también que ese crecimiento poblacional, bueno, hablamos de. Entonces, te comentaba que la FAO plantea o está haciendo en este momento una lucha con relación a la pérdida y desperdicio de alimentos. Ellos dicen que el hambre en el mundo está aumentando, sin embargo aproximadamente un tercio de todos los alimentos producidos a nivel mundial se pierden o se desperdician. Es decir, si esa tercera parte de los alimentos no se desperdiciara, pues obviamente podría alimentar a las personas que tienen hambre y hasta sobraría. ¿Vale? Que es algo también muy importante. Lo que pasa es que muchos de estos alimentos se utilizan para ganadería o se utilizan como insumos para la industria. Por eso no todos están destinados a consumo humano. Muy bien. Hay que decir que ese crecimiento poblacional, de acuerdo a Thomas Malthus, no trajo una presión sobre los recursos que generen escasez. Lo que trajo, en cambio, es una presión sobre la generación de residuos, es decir, de basuras. Y nosotros, como sociedad, como humanidad, tenemos que resolver el manejo de esos residuos o de esa basura que está entrando. ¿Por qué razón? Porque hay que entender que el mundo es un sistema abierto. Esto ya lo había planteado en una época James, aquí me faltó la J, James Lovelock ya lo había anunciado en una época, es decir, el planeta parece como si fuera un sistema abierto que se autorregula y cada territorio tiene, digamos, parte de ese sistema, ¿no es cierto? Entonces decimos que como todo sistema, el sistema tiene entradas y tiene salidas. Las entradas, pues obviamente ingresan a este sistema, en este sistema se procesan y va a generar unas salidas. Por ejemplo, si utilizamos los productos petroquímicos, es decir, los derivados del petróleo,
Estos derivados del petróleo son utilizados en el área metropolitana del Valle de Aburrá como insumos para la industria, para los vehículos, e incluso hay personas que lo utilizan para hacer fogatas o para calentarse, ¿no es cierto? Entonces, de todo eso que va a generar, eso va a generar unos productos, obviamente, que serían las salidas, pero no solamente va a generar productos, también va a generar unos desechos. Por ejemplo, del derivado del petróleo, de la gasolina, que se utiliza en los automóviles, va a salir material particulado. Acá se me borró la palabra, pero va a salir material particulado. ¿Qué es eso el material particulado? Son pequeñas partículas sólidas y líquidas suspendidas en el aire. Por ejemplo, la crisis ambiental que vive en este momento Medellín o el área metropolitana se debe a que hay partículas sólidas y líquidas suspendidas en el aire, que si uno la respira, se le puede ir al torrente sanguíneo, se puede ir, digamos, a los pulmones y te pueden ocasionar problemas de salud o te pueden generar, digamos, enfermedades respiratorias. Por eso está la alerta ambiental con relación a ese material particulado. Por ejemplo, en este momento todos los vehículos están detenidos, para que se entienda bien esto del sistema. Bueno, casi todos los vehículos en la área metropolitana, son muy pocos los vehículos que están circulando. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay material particulado en el aire? Bueno, bien, resulta que en algunas regiones del norte del país y de Venezuela, en este momento hay incendios. Si tú miras las noticias, en este momento hay un incendio grande en la Sierra Nevada de Santa Marta y ya lleva varios días sin poderse controlar. Obviamente, como el mundo es un sistema, todas esas partículas viajan. Cuando no alcanzan a caer por la lluvia o por otros sistemas, o el viento no es capaz de sacarlas, viajan y llegan, por ejemplo, al valle y se quedan detenidos. En el caso de este momento, digamos, en el Valle de Aburrá, es porque no tiene forma de salir, es queda detenido y por eso está subiendo. Si tú revisas la página del CIATA, SIATA, CIATA, vas a encontrar que en este momento la gran mayoría de lectores de material particulado se encuentran en color naranja. ¿Listo? Entonces eso es muy importante porque de esa manera entendemos cómo funciona esto. Entonces eso nos lleva a la otra consideración y son las externalidades. ¿Qué son las externalidades? Son todos aquellos eventos externos que pueden beneficiar o perjudicar a alguien. ¿Listo? Entonces, esas externalidades, en el caso, digamos, de una persona que genera un incendio en la Sierra Nevada de Santa Marta, la externalidad es que esas partículas, si el incendio se propaga, si se sale de control, esas partículas van a viajar, van a llegar a la metropolitana y van a generar ese aumento de la contaminación. Pero en cierta época del año, cuando ya el viento se logre llevar esas partículas, ese material particulado, o cuando la lluvia o cuando otros fenómenos hagan que esas partículas bajen, esas partículas ya formarían parte, digamos, de la Tierra. Entonces eso también es muy importante. Entonces la pregunta es, de estos desechos, no solamente el material particulado, sino también la basura, supongo ustedes los plásticos que se generan de los productos petroquímicos, el plástico como tal, ¿qué se va a hacer con él? Porque lo que normalmente se hace es que se llevan a estos que se denominan rellenos sanitarios. ¿Listo? Los rellenos sanitarios, la idea es que acá solamente ingrese lo que es materia orgánica, porque ya si se utiliza otro tipo de materiales, eso va a generar problemas ambientales mucho peores. Me explico. Como tú puedes ver, un relleno sanitario bien construido tiene que tener una zona de impermeabilización. ¿Por qué impermeabilización? Porque la basura genera unos líquidos que se denominan lixiviados. Esos lixiviados, esos líquidos pueden contaminar las aguas subterráneas, pueden llegar a los niveles freáticos y contaminar esas aguas subterráneas. ¿Listo? Entonces, por eso tienen que estar impermeabilizados. Aparte de eso, por cada capa de basura tiene que también darse una capa, eso va por capitas, una capa de tierra compactada para poder colocar ahí la basura. Y tiene que haber un mecanismo para extraer los líquidos, esos lixiviados, para que no se genere un problema ambiental acá. Hay otro problema con la basura y es que genera gases, especialmente gas metano. Estos gases tienen que salir de alguna manera porque si no salen, esto puede estallar.
¿listo? Y puede generar un problema. Pero el problema es que estos gases al salir también pueden generar ciertos olores y digamos, olores de putrefacción y otras cosas que pueden afectar a las comunidades aledañas de este relleno sanitario. ¿Cuánto se tarda, digamos, este terreno en volverse a ser productivo? Pues se tarda varios añitos, porque primero tienen que hacer todo esto, taparlo con tierra y todo eso para poderlo volver a ser productivo. Entonces, ese es el otro problema que tiene el relleno sanitario. Entonces, si vamos a utilizar terrenos y terrenos y terrenos, es muy importante saber dónde se van a hacer. Como estamos hablando ahorita de las externalidades, es bueno que averigües dónde quedan los rellenos sanitarios de los municipios del Valle de Aburrá. Es decir, si los rellenos sanitarios, por ejemplo, de la basura que se genera en Medellín, el relleno sanitario estará en Medellín o estará en otro sitio. Porque si está en otro sitio, ya estamos hablando de externalidad negativa, donde nosotros estamos depositando nuestras basuras y tenemos que generar gastos de transporte para depositarlos en otro lado. Es decir, otras comunidades podrían estar afectadas con relación a la basura que se genera en Medellín. Entonces, por eso hay que encontrarle una solución a esto de los residuos sólidos. Ahora bien, hablamos de los lixiviados, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la basura electrónica? La basura electrónica es muy, muy tóxica. Entonces, si esa basura electrónica llega acá, pues obviamente va a generar unos problemas ambientales gravísimos, porque esa tierra, pues aparte de que no se degradan bien, igual que pasa con ciertos residuos sólidos como los plásticos, que son muy difíciles de degradar, que se demorarían miles de años para degradarse, eso también es pasar a la basura electrónica. La basura electrónica tiene otro problema, y es que utiliza materiales pesados, materiales tóxicos, que pueden hacer inviable que el terreno se pueda recuperar en el corto o mediano plazo. Tocaría generar procesos industriales de reutilización de las tres R's que se hablaban en el taller para poder recuperar todos los materiales que están en esa basura electrónica. ¿Listo? Esto a grandes rasgos fue lo que vimos en la clase anterior. Lo que te iba a comentar es que nosotros hicimos un trabajo, bueno, realmente fueron dos. El primero de ellos fue un resumen sobre un taller que lo vas a encontrar en el blog sobre residuos sólidos. eh, y el otro es una actividad, un videojuego, pero en este caso, como digamos a través de los dispositivos móviles es complicado, yo te enviaría unas actividades adicionales, al menos unas temáticas, una especie de ejercicio corto que puedas consultar digamos, para poder desatrasarte. ¿Listo? Bueno, entonces espero que todo marche muy bien en esta contingencia por el COVID-19. Espero que tu familia esté bien y tú también. Y bueno, nos estaremos viendo en clase presencialmente cuando se levante todo esto. Esperemos que la gente esté juiciosa para que esto se pueda levantar pronto. Listo.